Luis Alfredo, ¿tú otra vez? No me cierres la puerta, por favor, Cristina. No me dejes fuera de tu casa, ni de tu vida, por favor. ¿A qué has venido? ¿Para qué viniste? Y todavía me lo preguntas. Hubo un tiempo allá por el comienzo de los años 90 en el que en España, si uno hablaba de Venezuela, era por esto. Cristal fue la primera telenovela venezolana que arrasó en nuestro país. Cada día y durante 250 capítulos, una media de 8 millones de personas dejaban de dormir la siesta para seguir las azarosas desventuras de Cristina y Luis Alfredo. Cuando por fin nació el hijo de ambos, las crónicas cuentan que se tiraron cohetes en muchos pueblos de nuestra geografía. Atentos a este dato. El 19 de noviembre de 1990, 18 millones de espectadores vieron el capítulo final de Cristal. Fue un auténtico fenómeno de masas que abrió sin duda la veda televisiva a los culebrones venezolanos en España. Pero todo esto son historias del siglo pasado. En el actual, los culebrones venezolanos continúan, pero ya no son ni de ficción ni tienen a Janet Rodríguez y Carlos Mata como protagonistas. Eso sí, los diálogos de los enamorados siguen siendo igual de cursis. He amanecido con un Orinoco triste paseándose por mis ojos. Querer a Chávez nos hace tan humanos, tan fuertes. Con este amor se despidió de Hugo Chávez Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, el partido político español que nació del 15M y que tuvo como mecenas al régimen bolivariano. Monedero, Errejón, Vescansa, Montero y por supuesto Pablo Iglesias. Todos ellos pasaron por la Venezuela de Chávez y trataron de importar a nuestro país esas políticas de expropiación y populismo con las que el régimen chavista había asentado su poder. De repente, Venezuela volvió a convertirse en el centro de las sobremesas españolas, pero ya no en los seriales de televisión, sino en las tertulias políticas. Y ocurrió así porque hubo personas que quisieron alertar de la que se nos podía venir encima si los seguidores de Hugo Chávez en España llegaban a tocar poder. Escuchemos a uno de los políticos que se empleó más a fondo en esa labor. Es verdad que luego escucho a la gente de Podemos decir que ¿por qué hablamos de Venezuela? Bueno, es que Venezuela vino a la política española de la mano de Iglesias. Por ejemplo, el referéndum revocatorio es algo que está defendiendo Iglesias. Eso es algo que hizo Chávez en la Constitución venezolana. Creo que no es acorde con el ordenamiento constitucional español. Aquí Iglesias ha defendido el tener una policía propia a su vicepresidencia o que los jueces y fiscales fueran afines al gobierno del cambio que él dijo. Creo que esas son retrocesos en derechos y en libertades que lógicamente yo no quiero para la sociedad española y que tenemos que permanecer alerta. Lo han escuchado. Todos teníamos que permanecer en alerta por la infiltración del chavismo en España a través de Podemos. Esto es lo que pensaba, o al menos decía Pedro Sánchez, antes de ser presidente del gobierno. De la acusación más explícita que hizo por aquel entonces Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, no tenemos archivo sonoro, pero sí las múltiples crónicas periodísticas que recogieron sus palabras durante un mitin del PSOE celebrado en Santander. Con aparente preocupación, el líder socialista dijo textualmente: Espero y deseo que el dinero que los dirigentes de Podemos han cobrado de Venezuela no sea una hipoteca, porque la libertad y la democracia no tienen precio. Han pasado 10 años desde que Sánchez pronunciara esta frase. 10 años en los que han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, que las acusaciones de cobrar dinero de Venezuela a costa de vender la libertad de los venezolanos ya no las reciben los dirigentes de Podemos, sino dirigentes del PSOE. Y en paralelo, que el discurso político de los socialistas ha pasado de decir esto sobre Maduro: Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. A responder esto otro en la cadena SER. Le quiero preguntar si para usted Venezuela es una dictadura. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos.
y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Si el objetivo era devolver la democracia a Venezuela, la realidad es que Nicolás Maduro sigue en el poder pese a haber perdido las elecciones frente al candidato de la oposición, Edmundo González. ¿Qué ocurrió? Para que el PSOE de Sánchez pasara de denunciar la falta de libertades en Venezuela y apoyar al demócrata Juan Guaidó frente al tirano, a convertirse en el mayor aliado del régimen de Maduro en la Unión Europea. Parecía que este iba a ser otro enigma sin resolver en la nave del misterio del sanchismo, hasta que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidieron llegar a un acuerdo con un imputado que permanecía en prisión por una trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Ese preso se llamaba Víctor de Aldama, y su colaboración con la justicia abrió la caja de Pandora socialista. Por centrarnos solo en lo que nos interesa en este momento, Víctor de Aldama ha puesto encima de la mesa fichas como esta. ¿El famoso sobre? Parte de ello es el famoso sobre, sí. Parte de ello es el famoso sobre, que además yo creo que esto tampoco lo he dicho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando y si no que dé explicaciones el señor Zapatero, porque también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en algún mal tono. No entiendo por qué este señor habla mal de mí, porque lo único que yo sigo con él es correcto y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión, que lo explique él. Aldama hizo estas declaraciones en el programa Horizonte de Iker Jiménez a mediados del mes de junio. Han pasado ya varios meses desde entonces y el expresidente del gobierno no ha dicho una palabra al respecto. Según The Objective, Zapatero guarda silencio porque sabe que hay pruebas de que el viaje existió. Y no sería la única documentación que guardaría Aldama sobre el expresidente. Según las periodistas Teresa Gómez y Ketty Garat, el comisionista tendría 2 sobres con pruebas irrefutables que demostrarían que José Luis Rodríguez Zapatero recibió pagos millonarios de la petrolera pública venezolana PDVSA. De la existencia de esos sobres aún no hay pruebas físicas, pero de otros sobres sí. Miguel Ángel Pérez publicó en Libertad Digital una fotografía que aparece en el sumario de la trama de los hidrocarburos. Es una imagen de un sobre que estaría en poder de Víctor de Aldama y en el que guardaría los cupos de petróleo de PDVSA por valor de $250 millones para financiar supuestamente la Internacional Socialista. El propio Miguel Ángel nos explica lo que se ve en la fotografía. En el sobre se puede leer, en primer lugar, cómo se ve República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular del Petróleo y a su vez también el propio sello de PDVSA. Llama la atención pues en color rojo, ¿no? Como se puede leer confidencial. Y entrando ya pues en lo que es el remitente nos encontramos con Manuel Quevedo Fernández y en destinatario nos encontramos ya pues con una famosa, muy conocida para todos nosotros, que es Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Pero es que también en el sobre pues nos encontramos un sello que nos da aún más información. En él pues encontramos una fecha, 4 de febrero de 2020, 1:05:50 de la tarde, y un nombre que es Víctor González y que según las fuentes que hemos consultado pues sería el nombre escrito de forma errónea de en realidad Víctor Gonzalo de Aldama. Es muy interesante también pues referirnos a esa fecha, 4 de febrero de 2020, porque esto lo que nos demuestra es que Aldama recibió este sobre solamente 2 semanas después de que Delcy Rodríguez fuera recibida de madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el propio Aldama y por el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el PSOE, entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Miguel Ángel Pérez desveló esta relevante información en los primeros días de 2025. Sánchez, como Zapatero, también guarda silencio sobre las noticias que le vinculan con el dinero de PDVSA.
Y es precisamente este atronador silencio de los presidentes socialistas sobre los petrodólares bolivarianos lo que nos decidió estrenar nuestro podcast contando todas las circunstancias que han conectado y conectan a la venezolana PDVSA con el PSOE. Y no nos referimos a la P y a la S de sus siglas, sino a la pista del dinero negro, negro como el petróleo. Yo soy Dieter Brandau y están escuchando La Radioteca. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital. Lo pueden disfrutar en nuestro periódico y en las principales plataformas de podcast y YouTube. Capítulo 1. El hombre que sabía demasiado. Salida del vuelo Iberia 0. Al venezolano Juan Carlos Márquez no le sorprendió que la policía española lo detuviera en cuanto puso un pie en el aeropuerto de Barajas. Fue más una entrega que una detención. La UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, había contactado con él. Juan Carlos Márquez era plenamente consciente de que sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura de la Interpol. Aún así, cogió un vuelo desde Estados Unidos y aterrizó en Madrid sin esconderse. Sabía lo que le esperaba, pero por alguna razón quiso volver al que era su país de residencia. En cuanto fue arrestado en la terminal de Barajas, el exdirectivo de la empresa pública Petróleos de Venezuela, PDVSA, pasó a disposición judicial y fue directo al calabozo. Allí estuvo la noche del jueves 18 de julio de 2019. A la mañana siguiente, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le tomó declaración en la causa abierta al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo. A Márquez se le acusaba de formar parte de la trama orquestada por el hombre de confianza de Zapatero en Venezuela junto a altos ejecutivos de PDVSA para blanquear el dinero saqueado a la petrolera. Juan Carlos Márquez Cabrera no era un directivo corriente de PDVSA. Había sido secretario general de entes corporativos de todo el emporio energético y fue el arquitecto legal de PDVSA durante el mandato del poderoso ministro chavista Rafael Ramírez. La firma de Márquez aparecía en los movimientos de ingentes cantidades de dinero de PDVSA, incluidos los 4,5 millones de euros estafados por el embajador español Raúl Morodo y su hijo. Durante el interrogatorio al que fue sometido en la Audiencia Nacional, Márquez le dijo al juez que sabía muchas cosas del embajador Morodo y de PDVSA y que estaba dispuesto a colaborar. Como se suele decir en estos casos, iba a tirar de la manta. Y esa manta no solo tapaba a Morodo y a su hijo, sino a mucha más gente. Lo que van a escuchar es parte del interrogatorio a Márquez al que tuvo acceso OK Diario. Era el 19 de julio del año 2019. La que pregunta es la fiscal Ana Cuenca. ¿Al señor Morodo, Raúl Morodo, lo conoce usted? No lo conozco, sin embargo, como la pregunta es abierta, si usted me lo permite, para no cometer una falacia de asumir una premisa que no es así. Si me pregunta si lo conozco, sí lo he visto, pero no es mi amigo ni lo conozco. ¿Ha tenido algún tipo de relación profesional con él? Ninguna. ¿Ha tenido algún encuentro con él en Venezuela? ¿Por alguna razón? Cuando el señor Morodo se refiere a Raúl, estoy preguntándole ahora, a Raúl Morodo. Raúl Morodo iba a las oficinas de PDVSA de vez en cuando y yo lo veía así. ¿En qué época iba a las oficinas de PDVSA y con qué finalidad? La finalidad se la debo, porque no lo sabía. La desconoce. Pero en muchas oportunidades yo he estado en el despacho del ministro Rafael Ramírez y he visto entrar a mucha gente, no solamente al señor Morodo, he visto entrar a muchos otros políticos españoles. He visto entrar en el despacho de Rafael Ramírez a muchos otros políticos españoles. Ojalá en ese momento la fiscal le hubiera preguntado qué otros políticos españoles desfilaron por el despacho del presidente de PDVSA, pero no lo hizo.
Nosotros intentaremos dar respuesta a esta pregunta en próximos capítulos. De momento, continuemos escuchando la declaración de Márquez ante la fiscal. Y en relación a Raúl Morodo, que es sobre quien le estoy preguntando en este momento, la época en la que le ha podido ver entrar, ¿coincidía con la que ejerció el cargo de embajador en Venezuela o era cuando ya había cesado en este cargo? Si lo recuerda. Me vuelve a pillar usted mal porque no le podría hacer esa precisión. De hecho, para mí el señor Morodo, cuando me lo decían el embajador de España, lo decían como si hubiese sido embajador de España toda la vida desde que nació. No sé si me explico. Sí. Ahí está el embajador de España, pero no sabía si estaba ejerciendo o ya no lo era. Y tampoco sabía a qué iba, menos ha dicho. Si tenía alguna relación profesional con PDVSA. En ningún momento el señor Ramírez, ningún otro miembro de la Junta Directiva, ni no queda de aquí. No se preocupe, no se preocupe. Para que escuchen lo que vamos a hablar. Gracias. Y él toma punto de lo que vas a hacer y esto es lo que vas a hacer con este señor. Jamás en mi vida. Por lo cual, él despachaba directamente con el señor Ramírez. Si usted quiere llamar a despachar, se reunía directamente con el señor Ramírez. Se reunía, vale. ¿A su hijo Alejo Morodo lo conoce usted? Él fue un par de veces a mi oficina por instrucciones del señor Ramírez. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo suscribiera un contrato de asesoría con él. ¿Nos puede explicar, nos puede dar algún detalle más sobre ese contrato de asesoría del que nos está hablando? Todo lo que usted recuerde sobre dicho contrato, ¿por qué se firmó, en qué época aproximadamente, con qué finalidad? Mire, el señor Ramírez me dijo que me reuniera con el señor Alejo Morodo porque él nos iba a, cuando digo nos iba, era a mí, a la empresa, y la iba a asesorar con temas europeos de Portugal y España. Él me dijo que monto se iba a colocar en el contrato y que iba a ser aprobado por él. Le voy a explicar, si usted me lo permite brevemente. Yo no tengo el nivel de autoridad financiera para firmar ningún contrato. Yo no firmo ningún contrato sin autorización del señor Ramírez. Cada miembro de la Junta Directiva, cada director, tiene una área de influencia o una área asignada. Unos se encargan de los recursos humanos, otros se encargan de la parte de exploración y producción, otros se encargan de la parte de refinación, otros se encargan de la parte jurídica. Mi director de enlace era el ministro Ramírez. Rafael Ramírez. Anoten bien este nombre. Fue ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y el hombre llamado a sustituir a Hugo Chávez. Ahora vive en Italia, protegido por el gobierno de aquel país, mientras en su patria natal es perseguido por los fiscales de Nicolás Maduro. Rafael Ramírez podría resultar fundamental para esclarecer hasta qué punto los petrodólares venezolanos penetraron en la política española. Más tarde volveremos a él. Pero ahora sigamos con su mano derecha en PDVSA, Juan Carlos Márquez. Después de declarar y demostrar su clara disposición a colaborar con la justicia española, el juez Pedral le dejó en libertad provisional, impidiéndole, eso sí, abandonar nuestro país. Aprovechemos este punto para hacer una pausa en el relato y repasemos el trayecto que había hecho Juan Carlos Márquez en las últimas 24 horas. Había salido de un aeropuerto de Estados Unidos, llegado a Barajas y de ahí directo al calabozo. Pasó la noche entre rejas y por la mañana se sometió a un interrogatorio en la Audiencia Nacional, interrogatorio que terminó al mediodía. Lo lógico sería pensar que Juan Carlos, cansado y con el jet lag pasado en una celda, lo primero que haría al recuperar la libertad sería irse a su casa en Madrid para asearse, descansar y reflexionar sobre su nueva situación personal y penal. Pero no fue así. Su mujer, Ana Corina Ulloa, que posteriormente terminaría también acusada en España por los negocios de su marido, le prohibió regresar al domicilio conyugal. Al menos así lo publicó el diario El Mundo. Nosotros hemos querido contrastar esta información con Ana Corina Ulloa, pero ella ha declinado responder a nuestras preguntas. ¿Qué hizo Juan Carlos Márquez tras salir de los juzgados? Aquí es donde empieza el misterio de lo que ocurrió con el hombre que le había prometido a la justicia española contarlo todo.
qué ocurrió entre el viernes 19 y el lunes 22 de julio de 2019 con Juan Carlos. En ese fin de semana sucedieron muchas cosas y todas extrañas. Para empezar, alguien reserva un billete de avión a nombre de Juan Carlos Márquez Cabrera con destino a Chicago en el vuelo de Iberia IB6274. Recuerden que el juez Pedraz le había prohibido salir de España. De ahí que la reserva de este billete provoque el caos y la confusión cuando la Interpol avisa a las autoridades españolas el viernes por la tarde de que Márquez está viajando ya rumbo a Estados Unidos. Alguien filtra esta información al diario El País, que el sábado 20 de julio publica el siguiente titular: Se fuga un exalto cargo de Chávez detenido en Madrid por corrupción. La noticia era errónea porque la verdad es que Márquez Cabrera nunca acudió al aeropuerto de Madrid para tomar ese vuelo y tampoco tenía planes para huir de España. Si no fue Márquez, ¿quién y por qué reservó un billete a Estados Unidos a nombre del abogado? Ante el revuelo montado por la supuesta huida, la Fiscalía pide de inmediato al juez que sustituía a Santiago Pedraz ese fin de semana, el juez José de la Mata, que fije la comparecencia de Márquez para ese mismo lunes y pida prisión para él por haberse fugado. Pero ni Márquez había huido, ni la declaración del lunes llegaría a celebrarse jamás. No adelantemos acontecimientos porque en nuestro relato cronológico aún estamos en el fin de semana del 20 y 21 de julio. Y nadie sabe dónde se encuentra el exdirectivo de PDVSA. Al menos no lo sabe su socio y amigo Carlos Prada, investigado también por la corrupción de Venezuela y el caso Morodo. A lo largo del sábado 20 y del domingo 21, Prada intentaría comunicarse por teléfono con Márquez en varias ocasiones. Al no recibir contestación a sus llamadas, Prada decide ir a buscar a su amigo a la oficina que comparten y que está ubicada en una nave industrial de un polígono de San Sebastián de los Reyes, localidad a las afueras de Madrid. El domingo, la actividad y el tránsito de personas por esa zona baja notablemente. Prada trata de entrar a la sede de su empresa y se da cuenta de que algo bloquea la puerta por dentro. Alarmado, llama a la policía local. Son las 2:20 de la tarde. A las 2:40 llegan los bomberos. Cuando por fin consiguen forzar la puerta, la escena que se encuentran es dantesca. Juan Carlos está muerto, colgado de su cinturón, del quicio de la puerta. Un teletipo de la agencia EFE, citando fuentes próximas de la investigación, relató así lo que vieron los primeros policías que llegaron a la escena del deceso. Además de encontrar restos de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifiesta su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez. El juzgado de Alcobendas, encargado de abrir diligencias por este caso, ordenó hacer la autopsia del cadáver de Márquez. Un informe provisional fechado el mismo 23 de julio apuntaba al suicidio como la causa de la muerte. Pero ¿y los restos de sangre en el pecho y la cabeza? Ahorcarse con tu propio cinturón usando el quicio de una puerta no resulta tan fácil como parece en las películas. Puede que en un primer intento Juan Carlos fallara y terminara golpeándose, lo que explicaría la sangre. Pero también hay quien piensa que lo que sucedió fue otra cosa. El 23 de julio de 2019, el periodista Marcos García Rey publicó una noticia en El Confidencial sobre la muerte del jefe del gabinete jurídico de PDVSA. La noticia comenzaba así: no se suicidó, lo mataron. Cuando muere Juan Carlos Márquez, el 21 de julio de 2019, inició una pequeña investigación sobre las circunstancias que rodean su muerte. El resultado de esta investigación periodística, y tras hablar con fuentes solventes de militares e inteligencias, arrojó muchas dudas sobre el suicidio, las circunstancias del suicidio de Márquez.
Las fuentes consultadas, lo que me dijeron en su momento es que este hombre, Juan Carlos Márquez, sabía demasiado y que el relato policial de su supuesto suicidio era bastante inverosímil. Es cierto que también me apuntan esas fuentes que parece ya más un asesinato que un suicidio. Nosotros pedimos la autopsia, los resultados de la autopsia, tanto a la Policía Nacional como al Instituto Anatómico Forense, pero no nos brindaron esa información por motivos de protección de datos oficiales. También me apuntaron esas fuentes militares y de inteligencia en su momento, cuando publiqué el artículo en julio de 2019, que seguramente no sería el último asesinato por la relación de ciertos personajes y dirigentes con el expolio y la corrupción masiva durante el chavismo. La Radioteca no ha podido confirmar ninguna de las aseveraciones que acaban de escuchar, así que al margen de las afirmaciones de las fuentes del periodista Marcos García Rey, lo que sí diremos es que la de Márquez no fue la última muerte relacionada con PDVSA y su supuesta corrupción. El 5 de abril de 2023, Juan Manuel Almeida Morgado, un hacker informático del chavismo, fue arrestado en la ciudad venezolana de Palo Negro por el caso PDVSA Cripto. Almeida trató de evitar su detención enseñando fotos suyas con importantes políticos venezolanos. Un mes después, murió bajo arresto domiciliario. La causa oficial, una supuesta cirrosis hepática. El 14 de abril de 2023, Leonel Jesús de Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela, dependiente de PDVSA, fue detenido en Caracas acusado de corrupción y llevado al Helicoide, la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. 6 días después se informó de su muerte. La causa oficial, suicidio por asfixia mecánica por constricción de cuello por ahorcamiento. Según denunciaron de forma extraoficial fuentes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el cuerpo de Leonel presentaba hematomas en la parte media y baja del abdomen, rozaduras en la región intercostal derecha y antebrazos y lesiones en la planta de los pies. El 16 de abril de 2024, el coronel Marino Lugo fue detenido en Venezuela también por el caso PDVSA Cripto. Su arresto lo llevó a cabo la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Horas después, tras ser interrogado, se comunicó que el coronel Marino Lugo había muerto. ¿Adivinan cómo? Efectivamente, por ahorcamiento. Otro suicidio repentino. Volvamos a España y al suicidio de Juan Carlos Márquez. El 28 de julio de 2019, el diario El Mundo publicó que Márquez había salido tranquilo de su declaración ante el juez Pedraz. Según las fuentes consultadas por los periodistas Pablo Herráez y Marisa Recuero, nadie advirtió motivos para pensar que fuesen a encontrarle ahorcado 2 días después. Esa extrañeza también la compartieron los miembros de la investigación que consultaron los periodistas del País, José Antonio Hernández y José María Irujo. Vamos a recuperar uno de los párrafos de la noticia que firmaron el 30 de julio de 2019. A miembros de la investigación abierta en España les resulta extraño lo acontecido. Les choca que alguien que vuela de Estados Unidos a Madrid, sabiendo que va a ser detenido en cuanto pise Barajas y que confiesa que sabe muchas cosas de PDVSA y de Morodo y que incluso se muestra proclive a tirar de la manta, decida quitarse de en medio apenas 24 horas después de salir del despacho del juez. Un par de meses después, los mismos periodistas publicarían que, según sus fuentes, todas las pesquisas forenses y judiciales apuntaban a que la muerte del jefe legal de PDVSA fue voluntaria. Extraña, misteriosa, inesperada, muchos son los calificativos que la prensa y personas implicadas en la investigación pusieron a la muerte de Márquez. También fueron muchos los secretos que él se llevó a su tumba. Pero Juan Carlos Márquez no era el único que sabía muchas cosas de lo que pasó en PDVSA, del caso Morodo y de las ramificaciones de la corrupción desde Venezuela hasta España. Y es en este punto donde recuperamos un nombre, Rafael Ramírez. ¿Se acuerdan? Ministro del Petróleo y presidente de PDVSA con Hugo Chávez,
la persona que sonó con más fuerza para sustituir a Chávez cuando éste enfermó. Sin embargo, Nicolás Maduro jugó mejor sus cartas y fue él el que se hizo con el poder. Después, Maduro decidió eliminar a la competencia. A Ramírez lo destituyó de forma fulminante como ministro de Exteriores y lo sustituyó por Delcy Rodríguez. Luego comenzó una persecución judicial contra su excompañero de gabinete, acusándole a él y a muchos de sus colaboradores del desfalco de 5.000 millones de la petrolera PDVSA. En la actualidad, Ramírez vive en Italia bajo protección de este país, que ha rechazado la petición de extradición del gobierno de Maduro. Mientras preparábamos el primer capítulo de este podcast, la Radioteca entró en contacto con un intermediario que nos ofrecía información sensible sobre Venezuela y la posibilidad de entrevistar a Rafael Ramírez. Solo había una condición: la entrevista no se podría realizar en España. Luego les descubriremos por qué. Lo que sí les podemos adelantar ahora es que en el próximo episodio la Radioteca viajará hasta Roma buscando respuestas. Nuestra esperanza, que Rafael Ramírez no sepa demasiado sino suficiente y que además quiera compartir todo lo que sabe con nosotros. Pero como decía la canción que Doris Day hizo inmortal en la película de Hitchcock, ¿qué será, será? El futuro está por ver. Ustedes solo tendrán que esperar a los próximos capítulos de la Radioteca. Don Rafael Ramírez Carreño. Saludos al público español. ¿Tiene ganas de volver a Venezuela para tener un papel político importante? Tengo que reconstruir el país. Y yo por lo menos he demostrado que sé cómo gobernar un país. ¿Se mantiene usted en esa acusación? Yo en ese momento estaba reflejando una cosa que estaba pasando en el país. Yo después, indagando más, me doy cuenta que Zapatero... ¿Recuerda usted a Juan Carlos Márquez? Claro, se suicidó, no aguantó la presión. Sí, claro que lo conozco muy bien. Dice que no aguantó la presión. No sé si es que tiene algún tipo de información que le haya llegado por otra vía. Estamos ahora jugando a los policías. Entre el año 2020 y 2022 se perdieron 22.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacía PDVSA? Entregaba cargamentos de petróleo, pagaderos en criptomonedas, y esas criptomonedas nunca llegaron al país. ¿Usted se puede mover libremente por Europa? Sí. ¿Por qué no hemos hecho esta entrevista en España? Dirección y guión, Dieter Brandau. Subdirección y edición, Nieves López Gamonal. Realización, Isaac Vizcaíno, Víctor Hernández y José Ramón de las Peñas. Voces, Asier Rivera. Imagen y diseño, Antonio Poveda. Agradecimiento a los periodistas Miguel Ángel Pérez y Marcos García Rey. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital.